Pues muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí y deciros que yo no soy experto en el ojo, así que me podéis enseñar vosotros muchas más cosas a mí. De lo que voy a hablar hoy es de algunos de los mecanismos que sí que ocurren en el ojo y que pueden estar asociados no solamente a los virus, que es de lo que voy a incidir en mayor parte, sino también en otro tipo de infecciones bacterianas o fúngicas. Siempre que empiezo este tipo de charlas, me gusta presentarlas como, bueno, que los virus son muy malos y las infecciones son muy malas, que nos causan enfermedad y que, bueno, pues nos fastidian la vida, pero hay que tener en cuenta que las infecciones víricas son algo que induce a nuestro sistema inmune y parte de la inmunidad natural, intrínseca que tenemos, depende en parte de esa exposición y de esa activación, de esa preparación para la guerra que tiene nuestro sistema inmune. Parte de las cosas que vamos a ver ahora dependen de la continua exposición a agentes infecciosos que no nos causan enfermedad, pero nos previenen de infecciones posteriores. Es una parte menos reconocida del ataque de los virus, de aquellos que no nos producen enfermedades, y se parece un poco, pues, siempre me gusta tratar este cuadro, la rendición de Breda, porque habla de una batalla que acaba de terminar, pero el ejército sigue ahí, o los dos bandos siguen ahí, van a seguir luchando otro día, en otro lugar, pero ese conocimiento que tienen mutuo es algo que les va a servir para la siguiente batalla. Quería simplemente esto, como decía, creo que no sois la audiencia, sabéis más de esto que yo, pero sabéis que, bueno, pues dentro de las distintos tipos de infecciones que ocurren en el ojo, pues las uveitis son una de las más serias. Hay uveitis de distinto tipo, dependiendo del lugar donde esté ocurriendo esa inflamación, ¿vale?, aguda, y algunas de ellas pues están causadas por agentes infecciosos. Hay otras muchas estímulos que son capaces de inducir los mecanismos que vamos a ver a continuación, pero los que más se conocen, de los que voy a hablar hoy, son estos de aquí, ¿vale? Los asociados a las infecciones bacterianas, virales, parasíticas o a partir de hongos. Y el dejar esto aquí hoy de lado no implica que no sea muy interesante, ¿vale? Qué procesos inflamatorios se inducen en ausencia de infecciones es algo que no está del todo claro, en el sentido de, bueno, pues para algunas cosas sí, agregación de proteínas, presencia de hemoglobina, algunas proteínas celulares cuando se liberan, pues se sabe que son capaces de inducir la inmunidad innata, pero hay otros problemas que no son tan obvios, ¿vale? Hoy no voy a tocar pues parte de la investigación que estamos realizando, pero tened en cuenta que procesos como, por ejemplo, la entrada de ciertos iones como el calcio o el estrés reticular en el retículo endoplásmico son dos efectos que inducen un estrés celular que puede mediar también la inducción de la inflamación. O la agregación de proteínas dentro de la célula también son procesos que desencadenan procesos inflamatorios similares a los que inducen los virus. En concreto, en el caso de las infecciones, pues algunas de las que seguramente algunas personas reconocerán, pues están las infecciones por virus, el herpes zóster, ¿no?, o citomegalovirus, dos virus pertenecientes a la familia de los herpesvirus, pacientes con VIH que pueden también albergar el virus. Vamos a ver algunos mecanismos de cómo estos virus son capaces de inducir la inflamación y causar los problemas que causan más adelante. También en el contexto de las infecciones, en el caso de las infecciones virales, está muy claro cuál puede ser el mecanismo de reconocimiento de estos virus primigenio que está detrás de la etiología inflamatoria. En el caso de las bacterias también voy a dar unas pinceladas, algunas moléculas asociadas a las bacterias. Hay menos trabajo en parásitos y también se conocen, en el caso de los hongos, algunas moléculas que están asociadas a su pared celular, ¿vale?, como los betaglucanos. Tradicionalmente, yo cuando estaba en la universidad y pues nos enseñaban, algunas de las personas que estáis aquí, sabéis muy bien la inmunología y recordaréis que pues, la inmunología, siempre cuando se nos presentaba, pues se decía, está la parte la innata y la adaptativa, ¿no? Y dentro de la innata pues están los neutrófilos, está el complemento,
pues están las mucosas, están las enzimas degradativas, la lisozima, pues toda esa serie de herramientas que tenemos que son inespecíficas y que atacan cualquier agente que venga exterior, bueno, pues son capaces de atacarlo, si es infeccioso lo destruyen y así no nos infectamos. Y después ya viene la adaptativa, ¿no? la que mola, la que es algo que crea memoria, que es muy específica, que tenemos una preparación, si estimulamos esa parte de la respuesta inmune para toda la vida, y quedaba ahí la innata como algo secundario. Bueno, la innata va bastante más allá de esa inmunidad basada solamente en neutrófilos, en complemento, en mecanismos asociados a la mucosa, en las enzimas degradativas. Es todo el conjunto de defensas que os voy a presentar que están dentro de las células o asociadas a las membranas y que son esenciales para comunicarse con el medio. Y eso de que no era específica y de que no tenía memoria ahora está en entredicho, ¿vale? Hay receptores, proteínas, que son capaces de reconocer específicamente moléculas que son únicamente derivadas de virus o de ciertas bacterias. Y eso de la memoria y que nos contaron también en la carrera, ¿no? De que estaba pues la historia de Darwin, de cómo la selección de las especies, estaba Lamarck, que si las jirafas tenían el cuello más largo porque se estiraban más a coger las hojas y al final ganó Darwin porque era la teoría más racional. Bueno, pues ahora parece también ser que Lamarck podía tener un poco de razón. Seguro que todos han escuchado la palabra epigenética, ¿no? La epigenética es una derivación de un imprinting, de una huella estimuladora que condiciona la expresión génica, y eso es determinado por la exposición al ambiente o la exposición previa a agentes infecciosos o agentes que condicionan nuestra inflamación. Esa memoria a nivel epigenético se llama inmunidad entrenada. Hoy no vamos a tener tiempo para hablar de ello, pero es algo muy interesante que en el contexto del ojo puede ser algo también muy relevante a la hora de condicionar posteriores exposiciones o acumulación de estímulos que puedan condicionar la respuesta inmune. Por tanto, hoy no voy a hablar mucho de respuesta adaptativa, no voy a hablar de anticuerpos, no voy a hablar de células T, me voy a quedar con la respuesta innata, ¿vale? La respuesta adaptativa, como saben, pues en el ojo está muy controlada, podemos tener anticuerpos, podemos tener algunas células inmunes, pero en general es algo muy controlado y no se manifiesta de una manera tan clara como, por ejemplo, la inmunidad adaptativa que podamos tener cuando tenemos una neumonía. Ese privilegio no hace, por ejemplo, que no tengamos lágrimas, que no tengamos lisozima, que no tengamos esas enzimas degradativas, que no tengamos la posibilidad de tener inmunidad celular o que no tengamos un control de la inflamación, que es algo que recurrentemente vamos a ver en las siguientes diapositivas, que sea lo que condiciona que no me pase de estímulo en la inmunidad innata, en la primera que voy a inducir en respuesta a una infección, y que no se me vaya de la mano para no tener tampoco problemas ni con la adaptativa ni con una superinflamación. En el contexto del ojo y asociados a esas distintas membranas o esos tipos distintos de uveitis que estaba comentando anteriormente, pues nos vamos a encontrar células con características que en algunas de ellas no están tan claras en cuanto a qué tipo de receptores específicos que sensan el patógeno puedan ser los prioritarios o los que llevan el liderazgo, qué tipo de inflamación se estimula, porque vamos a ver que se puede estimular de varias maneras. Las barreras físicas y químicas van a condicionar también esa respuesta, así como las enzimas, el pH, todo lo que viene asociado a esas células que están de cara al exterior enfrentándose al patógeno. En el contexto de casi todas las cosas que voy a hablar a continuación, van a estar en el corazón de esta detección las células especializadas en esa detección de los patógenos o las moléculas asociadas a los patógenos. Están los macrófagos y las células dendríticas. Son las células, por excelencia, que están a medio camino entre la inmunidad innata, están súper preparadas para activar la inmunidad innata, y a caballo con la adaptativa. Son las células presentadoras por excelencia que nos van a estimular a los linfocitos T sobre todo, ¿vale? Y son también de las mayores productoras de las citoquinas inflamatorias de las que voy a hablar más adelante.
Por tanto, en estas células, en estos macrófagos residentes, también hay otras células, las dendríticas y las epiteliales, pero sobre todo esos macrófagos residentes y cómo se controlen, el tipo de macrófago asociado a este tejido y qué imprinting, qué exposición previa ya ha podido tener a distintos patógenos, es un condicionante para tener un control más fino o mejor regulado de la inflamación. Como prefiero centrarme en otras cosas, dejo esto simplemente para que lo tengáis como contexto y me voy a centrar en los mecanismos específicos que van a controlar esa respuesta innata de la que voy a hablar más adelante. Esa respuesta innata, que va a condicionar la destrucción del patógeno y la comunicación de la célula con las células de alrededor y la prevención que el patógeno siga progresando, va, entre otras cosas, a limitarse, en el caso de estas dendríticas y de los macrófagos, por ejemplo, por una baja expresión de las moléculas presentadoras de antígeno, que son las que van a cargar péptidos de los patógenos que acabamos de fagocitar. Bueno, pues una baja cantidad es algo que condiciona una menor presentación y una menor activación luego de las células T. De igual manera, citoquinas antiinflamatorias como TGF-beta o la alfa-MSH son moléculas, al igual que IL-10, son moléculas inmunosupresoras, controlan el nicho inflamatorio, hacen que no haya un gran reclutamiento o si lo hay, atenuarlo para que no vaya más y, sobre todo, la ausencia de vasos linfáticos y una reducción muy grande de linfocitos, bueno, pues que se quede todo a este nivel. El macrófago va a ser como la última frontera o la última gran frontera frente a las infecciones, además de todas las enzimas y otros mecanismos que tenemos de inmunidad innata a nivel del ojo. ¿Y qué implicaciones tiene esto? Pues, como bien sabéis, mejor que yo, pues uveitis, infecciones oculares de otro tipo, trasplantes oculares. Esa inflamación, el controlarla y saber cómo se induce, pues es algo bastante relevante. Bueno, como origen de todo esto que vamos a hablar, tenemos que retrotraernos casi 60 años. En Inglaterra estaban estos dos investigadores, Ali Kaisak y Jean Lindemann, que estaban trabajando con el virus de la gripe, mi virus favorito. Y estaban trabajando con un virus en la época en la que no había grandes supercongeladores, no había congelación a -80, o al menos no todo el mundo podía tener acceso a ella, y el tener un congelador normal y corriente tampoco era nada fácil. Era una época en la que se seguía trabajando con el virus en el medio donde se inició los trabajos con virus de la gripe, que eran los huevos embrionados. Los huevos embrionados son eso, embriones o contienen embriones, contienen unos seres que tienen un sistema inmune en desarrollo. Y en ese desarrollo ocurren deficiencias que hacen que los virus se puedan reproducir muy bien. En los huevos embrionados, hoy en día, si os habéis puesto alguno la vacuna de la gripe, es muy probable que la vacuna que os hayáis puesto se siga produciendo en huevos embrionados. Y antes de que llegaran los cultivos celulares, las células CHO, las BAM, las HeLa, se usaban las células del saco alantoico de los huevos y se podían poner en placas y cultivar los virus en estas placas. Estos investigadores empezaron o llegaron en un momento en la creatividad científica del momento en el que se dieron cuenta de que no solamente era el virus infectando unas células, sino que había diferencias entre células y que esa diferencia parecía estar asociada a un factor soluble. Para probar la hipótesis que tenían, lo que hicieron fue someter térmicamente a los virus de la gripe que tenían, no destruirlos, sino simplemente calentarlos en torno a 60 grados, infectar esas células y recoger de ese sobrenadante lo que quiera que hubiera y probar primero si había virus. Ahí no había virus, lo habían destruido con la temperatura, así que, bueno, cogieron ese sobrenadante y se lo pasaron a células frescas. Si no hay virus, no hay infección. Pero si dejamos en ese sobrenadante el líquido que proviene del otro, esas segundas células adquieren una propiedad mejor de la que tenían inicialmente para enfrentarse a una infección por un virus que en este caso no había sido tratado térmicamente. Esas células enfrentadas a ese sobrenadante no permitían que el virus se replicara en ellas, interferían con la replicación. Y de ahí es el origen de la palabra interferón, que fue la primera citoquina descrita. A partir de interferón se han descrito cientos de citoquinas distintas, muchas de ellas están en el ojo. Y presento este experimento siempre porque creo que es muy importante
hay veces que un experimento muy simple da ideas para hacer otras cosas y del origen, de dónde vienen las cosas, nos podemos guiar para hacer experimentos futuros de una manera muy simple y yendo a la raíz de la cuestión. Bueno, ¿qué es lo que estaba ocurriendo en esas células para que produjeran ese interferón? Enfrento a un virus, un ser distinto a unas células, y esas células están reaccionando expresando algo. Tienen que tener receptores, tienen que tener algo que detecte al virus. ¿Qué es lo que es a nivel molecular? No me vale que sí, que el virus se infecta y que induce una respuesta celular. ¿Cómo la induce? Bueno, para retrotraernos a cómo la induce, hay que ir a cómo se descubrieron las primeras moléculas, los primeros sensores que detectan patógenos o que detectan moléculas asociadas a los patógenos. Se llamaban los receptores TOL y se describieron por primera vez en Drosophila, en mosca del vinagre. Esos receptores TOL están asociados con la detección de moléculas presentes en patógenos de mosca. Y había un investigador que tenía esta visión transversal, que se llama Jin Zhengwei, que propuso que algo similar tenía que ocurrir en nosotros, en nuestro cuerpo, y Zhengwei propuso que iban a existir unos receptores que se llamaban los Toll-like receptors, que seguramente muchos de vosotros, muchos de ustedes hayan escuchado. Los Toll-like receptors son receptores, son proteínas asociadas a las membranas que son capaces de detectar en el ambiente moléculas que no deberían de estar ahí e inducir una cascada de señalización aguas abajo que conduce a eventos inflamatorios. Algunos de ellos están muy bien descritos, como por ejemplo el TLR4, que es el sensor por antonomasia del lípido A de los lipopolisacáridos, de todas las bacterias gram negativas que conocemos. El lípido A, en concreto, cuando se une al TLR4, es capaz de estimular cambios en la parte citosólica de este receptor, inducir un reclutamiento de enzimas, voy a explicar muy rápidamente luego, e inducir una cascada de señalización que culmina, por ejemplo, en la producción de interleuquina 6, o de interleuquina 12, o interleuquina 1 beta, que son esenciales en los procesos inflamatorios que todos conocéis. Cada vez que tenemos una gram negativa en sangre que podamos tener una bacteremia, nos enfrentamos a un shock séptico por culpa del TLR y del LPS que tienen las bacterias. Si no somos capaces de controlarlo, el paciente muere. En el ojo podríamos tener un evento similar. Además de este, que fue uno de los primeros descritos, hay, por ejemplo, un TLR que detecta el betaglucano que está en las bacterias gram positivas. Si os acordáis de la mureína y de las bacterias gram positivas, una molécula asociada a la mureína eran los ácidos teicoicos y los lipoteicoicos. Esos ácidos, esas moléculas, se unen a TLR2 e inducen, de igual manera, ese efecto inflamatorio. Cuando tenemos una bacteremia por una gram positiva, no es tan buena inductora como el LPS, pero un efecto continuado, pues por ejemplo, de bacterias que procedan de algún foco infeccioso, pueden estar asociados a inflamación de las coronarias o a algún tipo de patología cardíaca que puede resultar en un ataque al corazón, por ejemplo. En el contexto de los virus, uno de el TLR, por antonomasia, el primero que se detectó, no está curiosamente a nivel de la membrana celular. Está asociado a la membrana, pero está en las membranas de los endosomas. Los endosomas recurren a vesículas de fagocitosis cuando un macrófago fagocita, una dendrítica fagocita, fusiona esas vesículas de fagocitosis a lisosomas o a endosomas que están ya presentes en la célula, y asociado a la lisis de eso que está fagocitando o que está dentro del fagosoma, tiene receptores específicos para que aquello que rompa sea detectado directamente antes de que se libere o que se pueda liberar o que pueda ser sensado de otra manera. En esos endosomas tenemos un sensor para ARN de doble cadena, que se llama TLR3. El ARN de doble cadena es la molécula por antonomasia que se deriva de las infecciones virales. Hay RNAs de doble cadena celulares, hay estructuras secundarias en ARNs celulares, pero si os dais cuenta y si os ponéis si hacéis en casa la búsqueda, casi todas las moléculas de RNA con potencial de tener RNA de doble cadena que tenemos en la célula están de alguna manera protegidas, o bien asociadas a proteínas, o bien modificadas posttranscripcionalmente, como por ejemplo los RNAs ribosomales, o tienen modificaciones como los ARNs de transferencia, ¿vale?
Bueno, con el paso de los años se fueron describiendo pues, sensores de flagelina, sensores de DNA extracelular no metilado, sensores de ARN de cadena simple, pero siempre asociados o en una cantidad muy grande en esas células, en esos macrófagos, en esas células que están en primera línea de frente tratando de enfrentar y de responder a la infección. Aún así, existía un problema de base muy grande. Cuando tenemos una infección viral, todas las infecciones, todos los virus de la Tierra son parásitos intracelulares obligados. Necesitan replicarse y utilizar nuestra maquinaria de traducción. No hay ningún ribosoma, no hay ningún virus en el universo que tenga ribosomas. Puede tener alguna proteína asociada al ribosoma, pero no pueden traducir. Por eso necesitan a nuestras células. Y eso obliga a que cuando un virus nos infecta, necesite liberar su material génico y producir un ARN que sea capaz de ser leído por un ribosoma y traducir proteínas. En ese momento, si el virus tiene que hacer eso, necesita replicarse y puede producir RNAs de doble cadena. Esos RNAs producidos durante la infección no van a estar asociados a los endosomas, van a estar presentes en el citoplasma. Entonces, se especulaba que no existía, que no había nada descrito de cómo se sensaban los virus. Hasta que apareció una familia de proteínas, se descubrió una familia de proteínas que se llaman las RLRs, RIG-I-like receptors, que tienen dominios de unión a RNA de doble cadena, con distintas características que no voy a entrar ahora, pero que son capaces de detectar ese RNA de doble cadena libre en el citosol, cambiar de conformación e inducir un proceso inflamatorio, como el que os voy a decir luego más tarde. Hay también, como conocéis, algunas infecciones bacterianas que evaden casi todas las infecciones bacterianas patógenas, tienen habilidad de escapar a la fagocitosis o no ser destruidas por los fagolisosomas. Hay bacterias incluso, todos conocéis la listeria, por ejemplo, o incluso el Mycobacterium, muchas otras bacterias que son capaces de evadir el fagosoma y replicarse en el citosol de la célula. Durante esa replicación no tenemos tampoco los TLR, sin embargo, sí que somos capaces de detectar esas bacterias intracelulares y estimular la respuesta inflamatoria. Eso se hace de distintas maneras, pero una de las familias de proteínas que están implicadas en ese proceso se llaman LRLs, los Not-Like Receptors, NLRs. Y seguramente conozcáis a alguien o habréis oído de una enfermedad que se llama la enfermedad de Crohn, ¿verdad? ¿Os suena? Bueno, pues la enfermedad de Crohn, que es una inflamación constante a nivel de tejido intestinal, que tiene otras consecuencias también, viene asociada con una mutación constitutiva en un polimorfismo que pueden tener esas personas en esta proteína NOT2, que pertenece a las NLRs. Una pequeña mutación está asociada a una activación constitutiva y a un efecto patógeno que no puedes controlar a no ser que o degrades esta proteína que tú vas a expresar de forma natural o induzcas un mecanismo de bloqueo de la cascada de señalización, porque si no, está activada continuamente. Para ir un poco más allá, hoy no voy a entrar tampoco mucho en detalle, pero seguramente a lo mejor os suena un complejo que se llama inflamasoma. Vale. El inflamasoma, entre otras cosas, tiene su origen en la detección, es un complejo muy grande, hay distintos factores que están envueltos en su activación, pero esa activación radica en dos sensores que pertenecen a esta misma familia que se llaman NLRP1 y NLRP1 y NLRP3, NLRP1 y NLRP3. Estas proteínas son las responsables de que cuando tenemos un proceso inflamatorio y se forman estos complejos asociados a estas proteínas, se induce de manera muy rápida una citoquina, bueno, dos citoquinas al menos, una que se llama, igual os suena, que se llama IL-1 beta y otra que se llama IL-18. En este caso, son proteínas de respuesta o enzimas que están asociadas a una respuesta rápida. No necesitamos activar una vía de señalización y de transcripción, sino que la presencia, igual que el fibrinógeno, igual que otras proteínas del complemento, están presentes. Las proproteínas, las procitoquinas están presentes en el citosol. La activación de estas células induce
esa inflamación de una manera muy rápida, secretando, sin necesidad de depender de la transcripción celular, induciendo la inflamación de una manera severa rápido. Además de estos procesos, hay otras eventualidades que también ocurren en la célula y que son muy curiosas, muchas de ellas asociadas no solamente a las infecciones virales o bacterianas. Tenemos en nuestro citosol, el citosol de nuestras células, sensores que son capaces de detectar DNA propio. El DNA debe estar en el núcleo. Si hay un proceso de ruptura del DNA por ultravioleta, por inestabilidad cromosómica, por lo que sea, ese DNA puede salir al citosol y puede ser detectado por proteínas específicas que inducen de igual manera un proceso de respuesta. Y este concepto, que parece tan simple, es algo que es lo que nos protege, por ejemplo, frente a la mayoría de las inestabilidades o de los defectos que puedan estar asociados a células que tengan ruptura en los cromosomas, células tumorales o primigenias de tumor, pueden ser eliminadas de esta manera. Además de esto, nos encontramos que en la célula, ¿os acordáis? Además de Darwin y de Lamarck, había por ahí otra teoría que era la teoría endosimbiótica, de Melechowski y de Margulis. Bueno, además de lo que es nuestra célula, tenemos una cosa muy importante que se llama mitocondria. La mitocondria tiene un origen bacteriano y tenemos algo con similitudes todavía a lo que es una bacteria intracelular obligada, como las rickettsias, por ejemplo, en forma de mitocondria, que es lo que nos ayuda a producir energía. Y esa mitocondria está cargada de DNA, que tiene mucha similitud con un DNA bacteriano. No se nos ocurra liberarlo, porque la podemos armar bien gorda. Pues asociado a múltiples procesos celulares, entre ellos, por ejemplo, la inducción o alguna de las cascadas de inducción de apoptosis, hay liberación del DNA mitocondrial al citosol. Esto se puede producir, por ejemplo, durante algunas infecciones virales. Y esta liberación está asociada también a la activación de la respuesta inflamatoria. Y tenemos sensores específicos. Eso voy a entrar un poco más en detalle más adelante. Por último, pensemos que estamos en una situación crítica en la que nos están infectando, estamos detectando la infección, pero la cosa se nos está yendo de las manos. La célula no es capaz de controlar la replicación de ese patógeno y tiene que tener un mecanismo de botón de explosión final. Hay varios, pero uno muy bien descrito, en el caso de las infecciones virales, es una proteína que se llama el receptor proteína quinasa, la PKR. PKR, al igual que estas LRLs, es una proteína que detecta RNA de doble cadena. Y cuando lo detecta, es capaz de fosforilar, de activar un factor que detiene la traducción celular. En otras palabras, como detecte que aquí se está replicando un virus, aquí no produce proteínas, o por lo menos la vía clásica de producción de proteínas, aquí no se producen, no hay transcripción, el virus no puede replicarse, pero yo tampoco me podría producir. Yo no podría producir como célula, no podría producir mis proteínas, ¿vale? Entonces eso crea un paradigma, pero es un botón de explosión final. Al igual que otra proteína que también detecta RNA de doble cadena, que se llaman oligoadenilatos sintasas. Hay 3 y son capaces de producir, de sintetizar oligoadenilatos, unas moléculas de adenina que no tienen la unión 5'3' tradicional y que son capaces, actúan como mensajeros secundarios e inducen una activación de una enzima, de una ribonucleasa que se llama RNasa L, que degrada RNA genérico en la célula. Bueno, hay muchos más, ¿de acuerdo? Pero para que os hagáis una idea de la complejidad y de que eso que estábamos diciendo de que el sistema inmune innato es poco específico, bueno, lo matizaría. Y ahí estoy presentando esto de una manera muy somera. Cuando tenemos ese proceso de sensado, y lo voy a reducir solamente al sensado derivado de RNA de doble cadena y de DNA de doble cadena, cuando tenemos una infección, esas proteínas asociadas, esos PRRs, los receptores de reconocimiento de patógeno, que es como se denominan a todas estas proteínas asociadas a la detección de moléculas de patógenos, y detectan lo que se denominan los PAMPs, los Pattern Associated Molecular Patterns, las moléculas de patógenos específicas del patógeno que van a inducir a nuestros PRRs,
se inducen unas cascadas de señalización que conducen a un ensamblamiento de un complejo en torno a la mitocondria o al retículo endoplásmico. En el caso de los virus de RNA, es una proteína que está en la mitocondria que se llama MAFS. Y en el caso de los virus de DNA, es una proteína que está asociada al retículo que se llama STING, por simplificarlo, es un poco más complejo. Esta activación, por estos sensores específicos asociados a la detección de virus, puede realizarse también mediante otros procesos, como os estaba diciendo anteriormente. Esto no es exclusivo de los virus o de las bacterias. Hay procesos biológicos asociados a algunas de las patologías que a lo mejor podéis ver en el ojo, que también pueden inducir estos elementos. Cuando tenemos el ensamblado o la activación de esas proteínas asociadas a esos organelos, se activan varias vías de señalización, varias ramas de las cascadas de señalización. Una de ellas es la vía de la NF-κB, que induce la producción de citoquinas inflamatorias. Para producir interferón, que es la citoquina que os estaba diciendo al principio, es necesario estar muy seguros de lo que nos está pasando y se requieren varias vías de señalización inducidas al mismo tiempo. Hay otra vía que se llama la vía de los IRFs, los Interferon Regulatory Factors, y otra vía que es la de las MAP quinasas. Solamente cuando tenemos esas tres es cuando se recluta el complejo pretranscripcional que induce la transcripción del gen del interferón. En todo este proceso hay distintas maneras de visualizarlo, pero conceptualmente es lo mismo que la decisión de darle a un interruptor y que se encienda la luz. Todo aquello que me vaya a facilitar encender la luz de alarma frente a la infección de una manera más rápida y más controlada es algo que me va a proteger de la infección. Si tengo un cortocircuito o me tropiezo antes de darle al botón de la luz, o alguien me da un puñetazo y me tira al suelo, no voy a llegar con la misma velocidad, no voy a llegar a dar la luz tan rápido como para prevenir que el agente infeccioso no se replique en mi cuerpo. Todos estos procesos de detección de moléculas de los PAMs que os estoy diciendo anteriormente pueden tener cortocircuitos, los vamos a ver más adelante. Todos los virus que causan patogenicidad en humanos, que se han descrito, tienen algún mecanismo que puede inducir cortocircuitos. Ya lo vamos a ver. Bueno, no voy a andar con mucho tiempo y no voy a meterme en detalles, solo deciros que hay niveles de regulación transcripcional que fuerzan a que haya 3 vías, no 2 ni una, para producir interferón. Si no tengo los 3 factores de transcripción, no funciono, no produzco interferón. Con uno de ellos no vale, o si tengo 3, o si tengo... si soy capaz de forzar para que haya uno que sea muy bueno, no funciona, ¿vale? No voy a entrar ahora en detalles de cómo funciona esto. Vale, cuando se estaba hablando del interferón, he usado una palabra genérica, el interferón. Sin embargo, hay varios tipos de interferón. Hay 3 tipos de interferón que dependen de los receptores que tengan. El interferón de tipo 1 usa un receptor que se llama IFNAR, el interferón alfa receptor. El interferón de tipo 2 solo hay uno y se llama interferón gamma y tiene un receptor que se llama interferón gamma receptor, y hay un tercer interferón que se ha descubierto no hace mucho que se llama interferón de tipo 3, que es el interferón lambda, que está asociado a las mucosas, por lo menos la respiratoria y la gástrica, aunque está también en el hígado y está relacionado con la primera respuesta a las infecciones. Sin entrar en más detalles, solamente deciros que los interferones de tipo 1 son muy abundantes y son algunos de ellos regulables a nivel de tejido. No es el mismo interferón que tenemos en el hígado, que el que tenemos en las mucosas genitales, que el que podamos tener en la boca, que el que podamos producir a nivel del pulmón, aunque hay uno común que siempre se induce y que se tiende a inducir el primero, que es el interferón beta. Y todos los demás, dependiendo del contexto, se pueden expresar uno o varios. El interferón tradicionalmente pues se ha usado como terapia. Cuando se descubrió era como la panacea, ¿no? Tenemos la defensa frente a todas las infecciones. Luego se ha visto que el tratamiento con interferón puede ser dañino si se usa a largo plazo, y hoy en día pues bueno, se sigue usando para algún tipo de infección como la hepatitis B o el papiloma,
y en algunos contextos para las personas que desarrollan el Kaposi-sarcoma cuando tienen SIDA. El interferón, y ahí es algo que a lo mejor para vosotros os interesa, sobre todo el interferón de tipo 1, está muy asociado con la inducción óptima de la respuesta adaptativa. Entre otras cosas, las MHCs, las moléculas coestimuladoras, CD80, CD86, las moléculas que inducen apoptosis como FAS, o los genes del proteasoma que son capaces de degradar el virus y producir antígenos, son inducibles por interferón. Cuando queramos tener una inmunidad adaptativa con buena memoria y con una buena inducción, si no tenemos interferón, las CD8 y las CD4 tienen una vida media muy corta y se crean una población muy pequeña de células de memoria. Si no tenemos interferón, las células natural killer, que juegan un papel también muy importante en el ojo, como sabéis, no tendrían esa producción de granzima y perforina que es capaz de destruir a la célula infectada. Si no tuviéramos interferón de tipo 1, esa producción de IL-1 beta y de IL-18 inducible por el inflamasoma, pues haría que la inflamación fuera más descontrolada, entre otras cosas. Por último, esto que pone aquí, las células T reguladoras, como sabéis, también son muy importantes en el ojo, son unas células cuyo estímulo de represión viene derivado por una molécula que se llama PDL1, se une a PD1 y convierte o puede convertir a una célula reguladora en no respondedora. Bueno, pues eso es también inducible por el interferón. Un interferón expresado a largo plazo es capaz de inducir una buena respuesta de T-Rex. Cuando estamos también pensando en el interferón y estamos pensando en la vía que induce nuestra célula infectada a una infección, no nos tenemos que quedar solamente en esta primera etapa, sino que ese interferón que se secreta es capaz de salir al medio y unirse a esos receptores que os estaba diciendo antes, ahora induciendo una segunda cascada, que se llama cascada de señalización. La cascada de señalización es mucho más abundante en cuanto a genes y a cuanto a la magnitud de los genes expresados, y ella es la que, por ejemplo, previene que cuando nos infectamos por un virus, las células que todavía no se han infectado y que reciben ese interferón producido por la célula infectada estén preparadas y que la infección no prolifere. Si somos capaces de que el interferón llegue antes que el virus, alguien ha llamado a la puerta, alguien ha encendido la luz, esa célula va a responder. Si el interferón llega, pero llega tarde, ya no hacemos nada. El virus gana. Hay otro factor de respuesta frente a las infecciones que se llaman los factores de restricción. Los factores de restricción es lo que nos previenen, por ejemplo, cuando se habla de yo no me infecto por un virus porque no tengo receptor frente a ese virus. No es del todo cierto. Hay algunas células fagocíticas que pueden fagocitar a los virus y pueden hacer que los virus se repliquen independientemente de que tuvieras receptor para ese virus o no. En algunos virus se sabe que no puede ocurrir una infección porque tenemos factores de restricción que eliminan al virus antes de que replique. Seguramente, bueno, antes de ayer fue el día del SIDA, ¿no? Bueno, pues el VIH nos afecta a los humanos y a algún primate, pero no nos infectamos por el virus simio de la inmunodeficiencia. Y es un virus muy parecido al VIH2. ¿Por qué no nos infectamos? Bueno, pues porque ese virus se encuentra con un factor de restricción, con una proteína que es capaz de reconocer su cápside y mandarla a degradar antes de que el virus se desensamble y libere los progenomas en nuestras células. Esos factores de restricción, en otras palabras, son herramientas de lucha directa, nada de comunicación, de que te mando una citoquina para acá y para allá. No, detecto el patógeno e induzco su destrucción o prevengo su replicación de la forma más eficiente. Los factores de restricción que se conocen frente a los virus son muy numerosos, las proteínas TRIN, las MX, los ApoBec. Tienen que ver sobre todo con cómo afecto a la hora de prevenir la producción de nuevas partículas virales. ¿Vale? Simplemente voy a comentarlo a ese nivel. En el caso de STIN, de la proteína que os estaba diciendo anteriormente, es uno de nuestros temas de trabajo principales. Ese DNA que os decía que puede ser reconocido o bien de virus o bien de bacteria, es reconocido por una proteína que se llama cGAS. ¿Vale?
esta C-gas induce unas moléculas que se llaman dinucleótidos cíclicos, que se unen a STING e inducen el proceso inflamatorio. Esto ocurre lo mismo cuando detecto un virus o una bacteria, o cuando detecto DNA de mi mitocondria, o detecto DNA de mi núcleo. El concepto de PAMP, del Pathogen Associated Molecular Pattern, el patrón molecular asociado al patógeno, ahora ya no se concibe así, sino se concibe como molécula de peligro asociada a la inducción de mi infección o de mi respuesta inmune. Es lo que se denominan DAMPs. Y seguramente muchos de los procesos inflamatorios que os podéis encontrar proceden no de infecciones, sino de DAMPs, de moléculas de peligro para las cuales tenemos sensores internos que inducen la inflamación. ¿Vale? Y lo dejo ahí simplemente como concepto. Ya para ir avanzando y, como os decía antes, todos los virus que se conocen que causan una patología humana tienen mecanismos de interferencia que bloquean ese camino hacia la inducción del interruptor. El virus, con esos factores de virulencia, gana tiempo. ¿Vale? Esa es siempre la idea. Y eso no solamente ocurre a la hora de producir interferón, también puede ocurrir a nivel de la señalización de interferón. Y puede ocurrir también a nivel de traducción. Hay virus que son capaces de evadir la inhibición de la traducción que he comentado anteriormente y ya se las puede apañar la célula para sintetizar sus proteínas, aunque inhiba la traducción, que tienen mecanismos mediante los cuales se ensambla el ribosoma y se puede traducir el genoma viral en ausencia de los mecanismos celulares. Se llaman los internal ribosomal entry sites. Es lo que permite, por ejemplo, que el COVID o el virus de la hepatitis C o el virus de la fiebre amarilla traduzcan sus proteínas. Además de estos mecanismos, todo lo que he contado que es muy básico, algunos virus grandes, como por ejemplo de los que hablaba al principio, el herpes zóster o el herpes simple de tipo 1 o el citomegalovirus, son virus que tienen un genoma muy grande, más de 100.000 pares de bases. Tienen una capacidad muy grande de tener genes con funciones de tocarle las narices a las células y de inducir esa interferencia, pero de una manera distinta. Hay algunos virus, como por ejemplo los pox, el monkeypox, por ejemplo, ahora que está de moda, que son capaces de producir lo que se llaman viroquinas, moléculas que son similares a la citoquina que puede producir nuestro cuerpo y que son capaces de competir con el receptor para que nuestra citoquina no actúe. O son capaces de codificar lo que se llaman los decoy receptors, proteínas que actúan como esponjas para robar citoquinas que median la inflamación o la inducción de la respuesta inmune, de tal manera que baja la concentración y la respuesta es mucho más débil. No voy a comentar esto. Vale. En cuanto a los factores de restricción viral, ¿vale? Nos vamos a encontrar también, son súper específicos de célula, súper específicos de especie, y es posible que en algunas de las infecciones o de las uveitis que podáis encontrar haya factores específicos que actúan a nivel del ojo si la patología ocular permite que el virus se replique. He dejado ahí una revisión, os he pasado la presentación por si queréis verlo y os inspira para alguna cosa. Para terminar, otro mecanismo que siempre presento es, además de la inhibición de la señalización, además de estas proteínas solubles, o de inhibición de la traducción, hay otros mecanismos que, por ejemplo, afectan a la replicación del VIH. El VIH también puede estar asociado a las uveitis. Bueno, pues uno de los factores de restricción más conocidos, que os estaba hablando antes de por qué no nos infectamos con el virus de la inmunodeficiencia del simio, el SIV. Bueno, pues nuestro TRIM5-alfa tiene la habilidad de reconocer la cápside de retrovirus no adaptados a humanos. Y esta TRIM5-alfa manda a degradar las cápsides que contienen los genomas de esos virus. El VIH se ha encontrado con la capacidad de evadir la función de la TRIM5-alfa humana. Por contra, por ejemplo, un pollo, un caballo, una vaca, tiene una TRIM5-alfa que permite el reconocimiento del VIH, pero no el retrovirus que pueda tener ese animal. En otras palabras, el virus asociado a la especie en la que es capaz de producir la enfermedad ha ganado la habilidad de evadir ese TRIM5-alfa.
y hay otras proteínas A mayores. La última que me gustaría comentar es una enzima que se llama ApoBec3G. ApoBec3G es una enzima que tiene capacidad mutágena. Es una enzima que se llama citidindeaminasa que es capaz de mutar el RNA. Entre otras funciones, se ha descrito que nuestro ApoBec3G es capaz de ser incorporado a las partículas de los retrovirus y actúa como un caballo de Troya. Yo te pongo ahí esta proteína y esa proteína, cuando tú tengas que hacer la retrotranscripción, va a haber hecho su función y se va a encontrar con un virus muy mutado, de tal manera que lo va a tener muy difícil para luego producir una infección eficiente. Bueno, ese es el mecanismo que se ha seleccionado, pero el virus del VIH ha seleccionado otro mecanismo de contrarrespuesta. Consiste en producir una proteína que se llama BIF, que se une a ApoBec y lo manda a degradar. De esa manera no deja que se meta dentro de los virus. Y ya para terminar, simplemente pues, contaros que nuestro grupo de investigación está centrado en la gripe, pero trabajamos con otros virus. Tenemos modelos de herpes, tenemos modelos de adenovirus y tenemos modelos de coinfección virus-bacteria, ¿vale? La que más estudiamos son las infecciones con gripe asociadas a neumonía, que vienen luego seguidas de infecciones por neumococo, por Staphylococcus aureus, pero nos interesan todos los aspectos relacionados con estas vías de inducción. Y nada, dejarlo simplemente ahí. Si tenéis alguna pregunta, pues estoy encantado de poder responderos.